Hace miles de años, cuando las grandes pirámides de Egipto aún no existían. Cuando las primeras ciudades de Mesopotamia apenas comenzaban a surgir. Y cuando gran parte de la humanidad todavía vivía como cazadores y recolectores, ya existía una ciudad que desafiaba el paso del tiempo. Una ciudad tan antigua que su historia parece perderse en los límites de la memoria humana. Una ciudad que ha sido destruida, abandonada, reconstruida y excavada durante miles de años. Una ciudad que aparece en la Biblia. Una ciudad que ha generado algunos de los mayores debates de la arqueología moderna. Esa ciudad es Jericó. Situada junto al Valle del Jordán, en una región que durante milenios fue una ruta estratégica para comerciantes, ejércitos y peregrinos, Jericó ha sido considerada durante mucho tiempo una de las ciudades más antiguas habitadas del planeta. Pero bajo sus ruinas se esconde un misterio mucho más profundo. Porque cuanto más excavaban los arqueólogos, más preguntas aparecían. Las piedras parecían contar una historia. Los textos antiguos contaban otra. Y entre ambas versiones surgió una controversia que continúa hasta nuestros días. ¿Fue realmente Jericó la ciudad descrita en los relatos bíblicos? ¿Cayeron sus murallas de la forma que todos hemos escuchado? ¿O la verdad permaneció enterrada durante miles de años bajo toneladas de tierra y arena? Hoy viajaremos al pasado para descubrir los secretos de una ciudad que desafía todo lo que creemos saber sobre los orígenes de la civilización. Y lo que vamos a descubrir podría cambiar por completo la historia de uno de los lugares más famosos del mundo antiguo. Para comprender el misterio de Jericó debemos retroceder más de 10.000 años. Mucho antes de los faraones. Mucho antes de los grandes imperios. Mucho antes incluso de la escritura. En aquella época, la humanidad comenzaba lentamente a abandonar la vida nómada. Durante miles de años los grupos humanos habían sobrevivido desplazándose constantemente en busca de alimentos. Pero algo estaba cambiando. Algunas comunidades empezaban a establecerse en lugares concretos. Y uno de esos lugares fue un pequeño oasis situado cerca de una fuente natural de agua conocida actualmente como Ein-e-Sultán. Aquella fuente proporcionaba algo extremadamente valioso en una región dominada por el calor y la sequedad. Agua durante todo el año. Gracias a ella comenzaron a surgir los primeros asentamientos permanentes. Lo que empezó como un pequeño poblado fue creciendo generación tras generación. Con el paso del tiempo, sus habitantes construyeron viviendas cada vez más complejas. Aprendieron a almacenar alimentos. Desarrollaron nuevas técnicas agrícolas. Y comenzaron a transformar radicalmente el entorno que los rodeaba. Los arqueólogos creen que los primeros habitantes de Jericó ya cultivaban cereales cuando gran parte de la humanidad todavía dependía exclusivamente de la caza. Aquello representaba una auténtica revolución. Por primera vez, grupos humanos podían producir gran parte de sus propios alimentos. Esto permitió que la población aumentara. Y cuanto más crecía la población, más compleja se volvía la sociedad. Lo sorprendente es que hace aproximadamente 8.000 años antes de Cristo apareció una estructura que nadie esperaba encontrar. Una enorme torre de piedra. Los restos conservados indican que alcanzaba unos 8,5 metros de altura. Incluso hoy resulta impresionante. Pero cuando pensamos que fue construida miles de años antes de las pirámides de Egipto, su existencia se vuelve extraordinaria. Los investigadores todavía discuten cuál era su función exacta. Algunos creen que pudo servir como sistema defensivo. Otros piensan que tenía un significado ceremonial o religioso. También existe la posibilidad de que funcionara como símbolo de poder para una comunidad que comenzaba a organizarse socialmente. Sea cual sea la respuesta correcta, la torre demuestra algo fundamental. Los habitantes de Jericó poseían conocimientos técnicos muy avanzados para su época. Mover toneladas de piedra. Planificar una construcción monumental. Y coordinar a decenas o incluso cientos de trabajadores. Todo ello requería organización, liderazgo y una sociedad mucho más compleja de lo que se pensaba hace apenas unas décadas. Pero lo más sorprendente aún estaba por descubrir. Porque miles de años después, cuando los arqueólogos comenzaron a excavar las capas más profundas de la ciudad, encontraron evidencias de múltiples reconstrucciones. Jericó había sobrevivido una y otra vez. Desastres naturales.
abandonos temporales, conflictos, cambios climáticos. Nada parecía capaz de borrar completamente aquella ciudad. Y precisamente por eso comenzaría a ser considerada uno de los lugares más extraordinarios de toda la historia humana. Durante siglos, Jericó fue conocida principalmente por los relatos antiguos. Los viajeros hablaban de ella. Los historiadores la mencionaban. Los textos religiosos la convertían en protagonista de una de las historias más famosas de la antigüedad. Pero existía un problema. Nadie sabía con certeza qué se escondía realmente bajo aquellas colinas de tierra acumuladas durante miles de años. Desde el exterior, Tel Sultán parecía simplemente una elevación más del paisaje. Sin embargo, los arqueólogos sabían que aquella colina artificial ocultaba algo extraordinario. Cada capa de tierra representaba una época diferente. Cada estrato era una página de la historia. Y cuanto más profundo se excavara, más atrás en el tiempo se viajaría. A finales del siglo XIX comenzaron las primeras excavaciones importantes. Pero sería en la década de 1950 cuando todo cambiaría. Una arqueóloga británica llamada Kathleen Kenyon llegó a Jericó con una metodología revolucionaria para su época. Su objetivo era sencillo: descubrir la verdadera historia de la ciudad. Lo que encontró superó todas las expectativas. Cuando el equipo comenzó a excavar, apareció un fenómeno sorprendente. Jericó no había sido construida una sola vez. Había sido construida una y otra vez. Durante miles de años. Cada generación levantaba nuevas viviendas sobre los restos de las anteriores. Cuando una ciudad era destruida o abandonada, otra surgía encima. Con el paso de los siglos, aquellas capas fueron formando una enorme montaña artificial. Era como observar una biblioteca de piedra donde cada nivel representaba una civilización distinta. Los arqueólogos empezaron a descender por esos niveles. Y con cada metro excavado, la historia retrocedía cientos o incluso miles de años. Aparecieron herramientas, restos de viviendas, objetos ceremoniales, sistemas de almacenamiento, y evidencias de comunidades mucho más avanzadas de lo que se creía posible para aquella época. Pero el descubrimiento más impactante estaba relacionado con las famosas murallas de Jericó. Y durante generaciones, millones de personas habían escuchado la misma historia. Las murallas de Jericó habían caído tras el sonido de las trompetas. Era uno de los relatos más conocidos de la antigüedad. Por eso muchos arqueólogos esperaban encontrar pruebas claras de aquella destrucción. Y de hecho encontraron restos de murallas derrumbadas. También hallaron señales de incendios violentos. Y capas de destrucción masiva. Sin embargo, había un detalle inesperado. Las fechas no coincidían. Los análisis realizados por el equipo de Kenyon indicaban que la gran destrucción de la ciudad ocurrió alrededor del año 1550 a.C. Siglos antes de la fecha tradicionalmente asociada al relato bíblico. Aquella conclusión provocó un auténtico terremoto en el mundo académico. De repente surgió una pregunta incómoda. ¿Si las murallas ya estaban destruidas? ¿Qué ciudad encontraron realmente los israelitas siglos después? La respuesta no era sencilla. Y todavía hoy continúa siendo objeto de debate. Mientras las excavaciones avanzaban, apareció otra evidencia fascinante. Grandes zonas mostraban señales de incendios extremadamente intensos. Algunas estructuras habían quedado reducidas a escombros carbonizados. Las altas temperaturas habían alterado materiales que normalmente sobreviven durante siglos. Algo devastador había ocurrido allí. Pero nadie podía afirmar con absoluta certeza que había causado aquella destrucción. ¿Una invasión? ¿Una guerra regional? ¿Un levantamiento interno? ¿Un desastre natural? Las piedras guardaban silencio. Y precisamente ese silencio alimentó aún más el misterio. Cada nuevo hallazgo parecía responder una pregunta. Pero al mismo tiempo generaba varias más. Las excavaciones no solo revelaron destrucción. También sacaron a la luz evidencias de prosperidad. Se encontraron objetos procedentes de regiones lejanas. Joyas. Cerámicas finamente trabajadas. Herramientas especializadas. Y elementos que demostraban que Jericó mantenía contactos comerciales con otras culturas del antiguo Oriente Próximo. Aquella ciudad no era un asentamiento aislado. Formaba parte de una extensa red de intercambio que conectaba diferentes pueblos y civilizaciones. Los hallazgos mostraban que sus habitantes comerciaban, construían,
cultivaban y desarrollaban una sociedad compleja mucho antes de que surgieran muchos de los grandes imperios de la historia. Cada descubrimiento reforzaba una idea. Jericó había sido mucho más importante de lo que se pensaba. Que con el paso de los años, nuevas misiones arqueológicas regresaron a Telé Sultán. Utilizaron tecnologías modernas. Analizaron restos con métodos más precisos. Y revisaron antiguas conclusiones. Sin embargo, el misterio fundamental sigue sin resolverse completamente. Las excavaciones han demostrado que Jericó es una de las ciudades más antiguas jamás descubiertas. Han revelado impresionantes construcciones prehistóricas. Y han documentado episodios de destrucción y reconstrucción durante milenios. Pero la pregunta más famosa sigue abierta. ¿Qué ocurrió realmente con las murallas de Jericó? Y lo más inquietante es que la respuesta podría encontrarse todavía enterrada bajo capas de tierra que nadie ha excavado. Una historia que ha sobrevivido durante miles de años. Una historia contada por generaciones. Una historia que convirtió a Jericó en una de las ciudades más famosas de la antigüedad. Según el relato bíblico, cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida se encontraron con una ciudad fuertemente fortificada. Las murallas parecían imposibles de atravesar. La ciudad estaba protegida por enormes defensas. Ningún ejército parecía capaz de derribarlas. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Durante varios días, los israelitas rodearon la ciudad siguiendo instrucciones precisas. Sacerdotes portaban trompetas. La procesión avanzaba alrededor de las murallas. Y finalmente, tras el último recorrido, las trompetas sonaron. Los guerreros gritaron. Y las murallas cayeron. La ciudad fue conquistada. Y aquella historia se convirtió en uno de los relatos más conocidos del mundo antiguo. Pero cuando la arqueología moderna comenzó a investigar el lugar, aparecieron las dudas. De los arqueólogos no trabajan con leyendas. Trabajan con evidencias. Capas de tierra. Objetos. Restos de construcciones. Materiales que pueden analizarse científicamente. Y cuando estudiaron Jericó descubrieron algo inesperado. Si existieron murallas. Si hubo destrucciones violentas. Si aparecieron señales de incendios. Pero las fechas obtenidas parecían no coincidir con la cronología tradicional del relato. Algunos investigadores concluyeron que la gran ciudad fortificada ya había sido destruida mucho antes. Otros defendieron interpretaciones diferentes. Y algunos argumentaron que todavía no se dispone de información suficiente para resolver definitivamente el problema. Lo cierto es que el debate continúa. Década tras década. Excavación tras excavación. Ninguna teoría ha conseguido convencer completamente a todos los especialistas. Y precisamente por eso Jericó sigue siendo uno de los mayores enigmas arqueológicos del planeta. Pero existe otro aspecto mucho menos conocido. Una antigua maldición. Después de la conquista, el relato bíblico menciona una advertencia extraordinaria. Se decía que quien intentara reconstruir Jericó sufriría graves consecuencias. Aquella advertencia atravesó generaciones. Con el paso de los siglos comenzó a transformarse en una leyenda. Algunos afirmaban que la ciudad estaba condenada. Otros aseguraban que las desgracias ocurridas en la región demostraban que la maldición seguía activa. Incluso cuando la ciudad volvió a ser habitada en diferentes épocas, las historias continuaron circulando. Guerras, destrucciones, abandonos, terremotos. Cada tragedia parecía alimentar nuevamente el mito. Sin embargo, los historiadores modernos consideran que estas narraciones probablemente reflejan creencias religiosas y tradiciones culturales propias de la época. No existe ninguna evidencia arqueológica que demuestre la existencia de una maldición real. Pero eso no ha impedido que la leyenda sobreviva. Porque los seres humanos siempre han sentido fascinación por los lugares envueltos en misterio. Y Jericó es precisamente uno de esos lugares. Lo verdaderamente impresionante no es la leyenda. Ni siquiera las murallas. Lo más extraordinario es que Jericó sigue existiendo. Durante más de 10.000 años, generaciones enteras han vivido en esta región. Imperios han surgido y desaparecido. Reyes han gobernado y han sido olvidados. Civilizaciones enteras han colapsado. Pero Jericó ha permanecido. Pocas ciudades del mundo pueden afirmar algo semejante. Sus ruinas representan miles de años de historia acumulada. Miles de años de triunfos. Miles de años de conflictos.
Miles de años de adaptación y supervivencia. Cada piedra encontrada por los arqueólogos forma parte de una historia mucho más grande que cualquier leyenda. Una historia que habla sobre los orígenes de la civilización humana. Hoy hemos viajado a una de las ciudades más antiguas jamás descubiertas. Hemos recorrido sus orígenes. Hemos explorado las excavaciones que revolucionaron la arqueología. Y hemos conocido el misterio que rodea a sus famosas murallas. Pero quizás la pregunta más importante sigue sin respuesta. ¿Qué secretos permanecen todavía ocultos bajo las capas de tierra de Tel Es Sultán? ¿Qué descubrimientos esperan a los futuros arqueólogos? Y sobre todo, ¿cuántas de las historias que creemos conocer cambiarán cuando aparezcan nuevas evidencias? Porque la historia nunca está completamente escrita. Y Jericó es la prueba perfecta de ello. Mientras los arqueólogos continúan excavando Jericó, otro misterio igual de fascinante permanece oculto bajo toneladas de arena. Un misterio relacionado con una civilización que levantó monumentos imposibles. Que dominó una de las mayores potencias del mundo antiguo. Y que todavía hoy sigue desconcertando a los expertos. En nuestro próximo episodio viajaremos al corazón de Egipto para investigar un descubrimiento que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre los primeros faraones. ¿Y lo que encontraron bajo la arena? Podría ser aún más sorprendente que los secretos de Jericó.